moitos de nós un referente en ciberseguridade, senón tamén compartirá a súa visión sobre a importancia do talento feminino na ciberseguridade e dará consellos super valiosos, moi atentos, para precisamente para adentrarnos tamén neste mundo a nivel profesional, vale? Moitísimas grazas polo teu tempo e deixo vos a compilar. Graciñas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, ya me ha presentado David, que se nota que es amigo también, así que así es muy fácil. Bueno, no quiero aburriros mucho, os quiero contar algunas cosas de las que hago yo y de las que hago con mi equipo para que tengáis un poco la idea de las múltiples facetas que hay en ciberseguridad. Bueno, en mi caso, mis estudios son de ingeniería informática, pero yo ya peino canas. Yo soy de una época en la que no se hablaba mucho de ciberseguridad y todo lo que se iba aprendiendo era pues trabajar en el tema y hacer investigaciones. Por eso me gusta mucho esta frase, que la única fuente del conocimiento es la experiencia, porque al final, aunque estudiemos, la experiencia y el día a día es la que nos va a dar un poco el bagaje y la forma de saber cómo enfocar el trabajo, ¿no? Bueno, me dedico también a dar clases en distintos másteres de ciberseguridad, tengo distintas certificaciones dentro de lo que es el forense digital, ahora os cuento un poco eso, y escribí un libro sobre análisis forense digital para peritos judiciales profesionales. Ahora voy a entrar en esos temas, os dejo mi contacto también por si en algún momento queréis plantearme dudas o orientación. Bueno, mi empresa se llama Forensic and Security. Todo esto empezó porque empecé a trabajar como perito informático. Los peritos informáticos lo que hacemos es preservar las evidencias digitales para que tengan validez judicial. Es decir, si presentamos evidencias en un juzgado, si tengo que presentar un móvil, si se ha borrado un disco duro y tengo que intentar averiguar qué ha pasado con ese disco duro, etcétera, todo eso tiene que tener unos mecanismos que garanticen que no ha habido manipulación. Entonces, los peritos nos ocupamos de preservar esas evidencias, presentarlas en el juzgado, hacer un análisis y presentar un informe. Ese es un poco el resumen. ¿Qué entra dentro de esto? Pues desde estudiar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp, de correos electrónicos, analizar si en un móvil puede haber algún tipo de malware que esté robando datos, garantizar el contenido de una web en un momento dado, o comentarios o insultos en alguna red social, ¿no? Garantizar ese tipo de cosas, que esos datos estaban ahí a esa fecha y a esa hora, ¿no? Y todo esto que tenga una validez para que luego un juez pueda aceptar estas evidencias y valorar lo que ha pasado. Esa es la parte del perito. ¿Qué es el forense? Los forenses somos como los CSIs, ¿no? Conocéis un poco lo de sacar las huellas digitales, sacar fotos a las manchas de sangre y todo eso. Pues somos los CSIs de los ordenadores, de los móviles, etc. Nosotros solemos llegar cuando ya todo está apagado, muerto, encima de la mesa y hay que hacerle el análisis forense a los dispositivos electrónicos. ¿Bien? Entonces, sí, también existe forense de dispositivos digitales. Y luego está la parte del security. Bueno, mi empresa se llama Forensic and Security, entonces yo soy más de la rama forensic y luego os cuento las otras ramas. Yo empecé aquí cuando en los juzgados tampoco se conocía lo que era un perito, ¿no? Ni se conocía cuáles eran los mecanismos de preservar las cadenas de custodia. Todo esto ha sido un proceso. Hace más de 10 años que empecé con estas cuestiones y aún seguimos en proceso de aprender, de crear metodologías, etcétera. No está todo escrito en estas cosas. Por eso digo que el día a día nos enseña muchas veces a cómo trabajar, porque no en todo tenemos información y hay que averiguarlo. Por ejemplo, un cambio de versión de sistema operativo nos afecta mucho. Si saca una actualización, imaginaos Windows, a lo mejor las herramientas forenses dejan de funcionar y hay que sacar las evidencias con otras técnicas, porque hasta que los fabricantes adaptan su software a los nuevos cambios de los sistemas operativos, hay un trabajo que hacer y requiere investigación. Entonces, al final es un trabajo donde todos son retos. Estamos constantemente aprendiendo e investigando, porque cada día es un reto diferente.
Entonces, dentro de lo que es mi parte de perito, al final nosotros lo que hacemos es, ¿qué ha sucedido? Dentro de lo que ha sucedido, ¿qué dispositivos digitales están involucrados? Tengo un móvil, tengo 2 ordenadores, esto es para una empresa, es para un particular. ¿Qué ha pasado en ese móvil o qué ha pasado con esos ordenadores? Por ejemplo, ¿quién ha borrado los datos de una carpeta en una empresa? Ese tipo de cosas son las que investigamos. Entonces necesitamos ver qué voy a estudiar, qué datos tengo. En la empresa tiene un servidor, había un móvil que tenía acceso a esos datos. ¿Qué hay? ¿Qué evidencias puedo tratar? ¿Cómo las voy a tratar? Y las voy a analizar con herramientas forenses. Hay software especializado para todas este tipo de cuestiones. Y hay otras cuestiones para las que no existe software y cada uno tiene que programarse sus propias herramientas para poder sacar datos. Con todo esto hacemos un informe y ese informe luego se hace una ratificación en el juzgado. Es decir, defendemos lo que hemos analizado. Esto es un poco el proceso que hace un perito desde que lo llaman hasta que tiene que defender las evidencias, si el proceso se puede judicializar. He tenido casos en los que no hemos podido judicializar porque no llegábamos a conclusiones certeras. Nosotros hacemos muchos análisis de ciberataques y solo pudimos judicializar un ciberataque porque solo en uno pudimos llegar a una dirección IP origen. Luego os cuento esto. Entonces, no todo lo que estudiamos podemos llegar a conclusiones certeras. Cuando llegamos a conclusiones certeras es cuando podemos presentar una denuncia o defender algo en el juzgado. Y luego está la parte del security, ¿no? Entonces, dentro de la parte de ciberseguridad hay muchos aspectos, pero en global podemos ser ofensivos, podemos ser defensivos o podemos ser un mix. Bueno, siempre está la típica imagen, ¿no?, del hacker con la capucha en su garaje, que no es real esto. No hablamos de personas individuales cuando hablamos de ciberataques, pero al final la parte ofensiva en seguridad son los profesionales que se comportan como si fueran atacantes y lo que intentan es sacar los datos de una empresa, porque le están pagando para ello, para intentar detectar los puntos débiles. Esos serían los pentesting, los accesos, bueno, hacer auditorías de sistemas, etcétera. Esto sería lo que vemos de rojo, los red team, cuando esos ataques ya se pueden llevar al plano físico, es decir, voy a intentar robar datos de una empresa, voy a intentar acceder a sus servidores y todo vale, desde el plano físico hasta el plano lógico, desde un equipo, intentar conectar un equipo a su red hasta que alguien se cuele en sus instalaciones. Eso es un red team. Y luego tenemos la parte de forense, que es cuando todo ha pasado, tenemos que estudiar qué ha pasado. Os pongo aquí el FOR 508. Hay certificaciones específicas de forense. En el mercado hay muchas certificaciones para hacking, para forense, para la parte defensiva, millones. No todas son de la misma calidad. Para hacer estas certificaciones no se exigen títulos específicos, pero sí hay que tener unas bases de conocimiento para poder abordar estas certificaciones. Esta es de mis favoritas. También es verdad que en precio también hay una diferencia, ¿no? Algunas son bastante caras, otras son más asequibles. Pero bueno, hay muchas plataformas que son gratuitas por las que se puede empezar a hacer análisis de distinto tipo. Entonces, bueno, esto es un poco la idea general de qué nos podemos encontrar en ciberseguridad. Bien, mi empresa cumple 10 años ahora, se llama Forensic and Security. Nosotros empezamos a analizar móviles y malware en móviles antes de que se conociera lo de Pegasus. No sé si os acordáis las noticias, el famoso software israelí, que los políticos, que se supone que los gobiernos habían utilizado, pagado por él, que había algunos políticos que se supone que tenían los móviles infectados por Pegasus. Antes de que todo eso saliera, nosotros ya nos contrataban para analizar los dispositivos móviles para ver si había este tipo de malware. Entre otras cosas, nos han pedido de todo, desde auditar salas para comprobar que no hay micrófonos. Bueno, un poco todo lo que es la parte de privacidad también entra en la parte de análisis forense. Hacemos estudios de todo tipo de dispositivos. Pues, por ejemplo, auditamos dispositivos para casas domóticas, para comprobar
imaginaos, una empresa que tiene puertas de apertura inteligente, incluso hoteles, espejos inteligentes, televisiones inteligentes, auditar toda esa domótica para comprobar que no puede estar, que no está manipulada o que no tiene puntos débiles y que se puede acceder a esa información y de repente abrirnos las cerraduras de casa, ¿no? Todo se puede auditar, todo lo que tenga parte digital, ¿vale? Incluido los dispositivos hardware que salen al mercado. Las cámaras para controlar que dejo al perro en casa y tengo 2 cámaras y que el perro está bien, pues esas cámaras pueden tener vulnerabilidades y a lo mejor alguien desde fuera está viendo al perro y a mi casa y está viendo cómo entrar, ¿no? Entonces, prácticamente se puede auditar de todo. Eso es la parte más de estudiar qué pasa el forensic. Y luego está la parte del security. No sé si os acordáis también hace unos años, es que sois muy jóvenes, una empresa de servidores ardió OVH y claro, ahí se perdió muchísima información, capacidad de servicio, etcétera. Entonces, nosotros siempre decimos que parecemos bomberos, porque como con el nombre Forensic, claro, como nos llamamos Forensic and Security, el nombre es una pequeña putada, ¿no? Porque claro, Forensic siempre nos llaman cuando está el muerto encima de la mesa. Tenemos ya todo ardiendo y nos cansamos de ser bomberos y de llegar cuando todos los problemas estaban ahí. Y dijimos, venga, ¿qué podemos hacer para ser un poquito más proactivos? Entonces decidimos montar un sistema de vigilancia 24/7 de los sistemas, lo que se llama un SOC, un Centro de Operaciones de Seguridad. Y ahí es donde trabajan los analistas de distintos niveles. Dentro de un SOC hay 3 niveles de analistas, L1, L2 y L3, y luego hay un SOC Manager que es el que gestiona todo. Entonces, ¿qué hace un SOC? Como está constantemente monitorizando cuando hay intentos de ataque o problemas, se pueden solventar haciendo una respuesta a ese incidente. Los analistas tienen mucha experiencia, ayudan a la empresa al cumplimiento porque decimos a los clientes, oye, los problemas han venido por aquí, hay que mejorar esto, habría que cambiar esto, etcétera. Entonces, al final es un ciclo de mejora constante. Seguimos teniendo incendios y seguimos siendo bomberos, pero bueno, ahora ya se está equilibrando la cosa y damos mucho servicio defensivo, que es la parte del security. ¿Obstáculos en el camino? A ver, somos una empresa pequeña y hay muchos gigantes en el mercado de la ciberseguridad. La empresa la monté yo con 2 compañeros. O sea, somos 3 founders que la montamos hace 10 años porque llegó un momento que yo como perito tenía tanto trabajo que tuve que buscar ayuda. Entonces convencí a 2 incautos, un alumno mío y a uno de mis hermanos, y montamos la empresa. Ahora somos ya 17 personas, pero bueno, ha sido un camino largo. ¿Qué es lo que nos distingue? Nosotros somos pequeños, pero el know-how que tenemos es muy fuerte. Entonces, esa capacidad de profundizar a nivel de forense marca la diferencia en nuestros servicios. Con lo cual, es lo que nos permite estar en el mercado y tener clientes muy grandes. Nosotros inicialmente empezamos trabajando para pymes, porque al final España es un entramado muy de pyme, 97% pymes y micropymes y autónomos. No funcionó ese mercado, la pyme le costaba mucho invertir en ciber porque tiene tantas cosas antes y tantos fuegos que apagar antes que no entra. Ciber es como un plus sobre la parte de sistemas, con lo cual nuestros clientes son corporate y enterprise. O sea, nosotros trabajamos para gran cuenta. Y al final es ahí donde encontramos el nicho. Y nuestro nicho es porque nuestro know-how es muy fuerte y porque el forense es lo que está detrás de prácticamente todos los servicios que damos, con lo cual podemos responder las preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevaba el atacante dentro? ¿El atacante robó datos o no robó datos de la empresa? Ese tipo de cosas somos capaces de responderlas. Y eso es lo que nos marca una diferencia. Con lo cual, ¿emprender es complicado? Sí, pero también, igual que tiene sombras, tiene unas luces muy importantes, que es tu proyecto y lo haces como tú quieres, con la calidad que tú quieres, porque nosotros marcamos nuestros estándares de calidad. Y como nos apasiona el trabajo, bueno, pues por eso decidimos montar la empresa. Momentos clave. Como buena startup, tuvimos inversión en su momento. Ya considero que ya no somos startup, pero bueno, nosotros sí que buscamos inversión. ¿Qué veo en España? Que el momento inversión tal vez aquí
Es complicado, fue complicado, ahora es relativamente más fácil, pero la aversión al riesgo en economías como la española es importante. No estamos como en Israel o como en Estados Unidos, donde se apuesta muchísimo por los proyectos y por el I+D+I. Aquí es más complicado. Ahora hay fondos europeos, etcétera, y eso da un impulso importante y necesario. Pero bueno, en nuestro camino no siempre hemos tenido la facilidad. Prácticamente todo ha sido autofinanciado, bueno, hasta que tuvimos una inversión. Cuando tuvimos una inversión hubo que unir muchas piezas. Ahí conocí a David y conoce bien cómo tuvimos que hacer un puzzle de piezas, porque cuando tienes nuevos socios, bueno, todo se complica, pero al final lo que decidimos volver a recomprar la empresa, y la empresa es otra vez 100% nuestra, gallega, de los 3 socios originales. No ha sido una trayectoria muy estándar, pero ha sido la nuestra. Otros momentos clave, pues proyectos muy específicos que hemos tenido en nuestro camino. Decidimos generar proyectos con hardware para crear un maletín forense para las fuerzas de seguridad del Estado, que cuando hacen entradas y registros, sobre todo para los narcos, por ejemplo, un gran problema que nos contaban siempre es que vamos al piso de un narco y le dan al botoncito y todo se resetea. Y dijimos, nada, vamos a montar un maletín que puedan, en las entradas y registro, conectar a los equipos y a los dispositivos móviles que estén encendidos y sin saber la contraseña puedan sacar datos de los discos duros y de la memoria. Y eso, pues a ese proyecto le llamamos maletín forense, pero ¿qué pasa? No encontramos financiación, nuestro mercado era limitado porque iba muy enfocado a fuerzas de seguridad del Estado, y estalló la pandemia, con lo cual se nos quedó ahí en un cajón. Y ahora tenemos un maletín forense en la oficina que le enseñamos a todo el mundo y que no hemos conseguido terminar de desarrollar. Fuimos hasta Israel a buscar financiación, que estaban súper interesados, claro, porque era brutal poder sacar datos de equipos encendidos sin tener que meter contraseñas y hacerlo todo al vuelo. Pero nada, se nos quedó todo por el camino y bueno, es una aventura más que iniciamos en aquel momento. He de decir que duermo poco. Y nosotros en la oficina compramos el Monster por palés. Con eso ya os indico un poco el nivel de trabajo que tenemos. Y luego sacamos otra línea que es Dissecting Unicorns, porque como buena startup veíamos otras startups que a lo mejor decían que metían, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, ¿no? Pues todo el mundo metía inteligencia artificial en sus proyectos y nosotros empezábamos a ver esos proyectos y decíamos, pero si esto es, la inteligencia artificial tiene poco. La inteligencia artificial tiene unos componentes que lo hacen realmente inteligencia y artificial. Y uno de ellos son los datos, el dataset, ¿no? Entonces veíamos que se vendían cosas que no eran. Entonces fondos de inversión nos empezaron a contratar para que antes de invertir en startups las analizáramos. Y ahí creamos esa línea de servicio. Entonces analizamos todo tipo de proyectos, software y hardware. Y eso nos llevó también a analizar herramientas de ciberseguridad que hay en el mercado, porque todos los comerciales dicen que su herramienta es la mejor. Pero al final los comerciales trabajan para un fabricante, no son técnicos y le han dicho que esa herramienta es lo mejor. No todo lo que se vende, pasa lo mismo en ciber que cualquier otro sector, no todo lo que se vende es fantástico y no todo es lo mejor. Entonces también empezamos a diseccionar herramientas de ciberseguridad para nuestros clientes, que antes de hacer una gran inversión nos pedían que les dijéramos cuál era la mejor o si lo que les estaba vendiendo el comercial era cierto o no. Y de ahí también hacemos cositas interesantes. Bueno, entonces, ¿qué es la ciberseguridad? Ya os conté que la parte de forense es un poco como ser los CSIs, ¿no? Somos los que llegamos ahí cuando está el muerto encima de la mesa. La ciberseguridad al final es investigación pura, es ser detectives y responder a las preguntas que nos hacen los clientes. ¿Qué ha pasado, cómo y por qué? Y súper importante, que nunca se habla de ello, dime cuáles han sido los puntos débiles porque tengo que securizarlos para que esto no me vuelva a pasar. Porque si nos pasan cosas, contratamos un equipo de seguridad, nos dice lo que ha sucedido, pero no hacemos nada con esa información, estamos como al principio. La información tiene que valernos para securizar después. Eso a nivel de empresa, pero luego, ¿qué podemos hacer? Pues a nivel de particulares, a veces hay suplantaciones de identidad, robos de contraseñas, problemas con las cuentas de Instagram, móviles troyanizados, pero no solo porque nos hayan intentado colar un malware para robarnos datos. Si vamos a algunos móviles
que son de fabricación china. Una vez hicimos una pericial sobre un móvil chino que los dueños nos decían, es que el móvil hace cosas raras. Lo del móvil hace cosas raras lo he escuchado millones de veces. Entonces dijimos, venga, vamos a estudiar lo que pasa en este móvil. Entonces, aparte de hacer un análisis post-mortem con el móvil apagado, post-mortem siempre es con los dispositivos apagados. Live con los dispositivos encendidos. Bueno, cuando es post-mortem haces una copia exacta, lo que se llama clonado, ¿vale? Y estudiamos lo que hay y empezamos a ver ahí unas aplicaciones bastante chungas. Pero luego hicimos un análisis del tráfico del móvil, creamos una wifi, conectamos el móvil a esa wifi y empezamos a snifar el tráfico que iba por esa wifi, ¿no? El tráfico que generaba el móvil durante 24 horas. Y empezamos a ver que ese móvil chino que traía aplicaciones de fábrica, o sea que el fabricante chino había metido de fábrica en ese móvil, mandaba telemetría de uso del móvil todo el tiempo a servidores chinos. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con lo que compramos, porque las cosas baratas a veces no son tan baratas. Pensamos que hay legislación que nos protege, y sí, tal vez en Europa incluso demasiada veces, pero hay que tener cuidado con lo que se hace con los dispositivos. Estoy hablando de los chinos, pero bueno, si hablamos de Estados Unidos tampoco nos quedamos cortos, con la información que gestionan los fabricantes de Estados Unidos. Con lo cual, cuidado con estas cuestiones. Y es verdad que el móvil hacía cosas raras, porque tenía tantos juegos que no eran de pago, tantas aplicaciones falsas, que estaba absolutamente troyanizado ese móvil, que me extraña que encendiera el móvil. Entonces, a veces, y era por un mal uso del móvil, porque ese móvil lo utilizaban distintas personas, todos jugaban y no miraban ni dónde se descargaban las cosas, ¿vale? A veces las cosas no vienen porque alguien me quiera espiar, sino que vienen porque uso mal el dispositivo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que pensar que nuestra vida digital es como nuestra casa también, porque todos estamos acostumbrados en lo físico, en el mundo físico. Yo cierro mi casa con llave, cierro las puertas, las ventanas, lo sabemos. Si alguien por la calle me dice, oye, que te ha tocado ese coche, no me lo voy a creer y no me voy a parar con esa persona, pero resulta que me llega la información en digital y ya perdemos el norte. Me creo que me voy a ganar un sorteo, me creo que me están regalando muchísimo dinero, me lo creo todo. Me creo que Brad Pitt quiere ligar conmigo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor hay que bajar un poco el realismo al mundo digital, porque todo es una transposición del mundo físico al mundo digital, pero parece que en el mundo digital, como no tocamos las cosas, pues no nos las creemos. Bueno, veo a los chicos, a lo mejor se hizo gracia de Brad Pitt, pero a veces hay rusas guapísimas que también quieren ligar con nosotros. Entonces, viene por los dos lados, por los chicos y por las chicas. Pero bueno, es verdad que a las chicas las estafas vienen más por el amor, porque el amor es ciego en todas las redes sociales. Entonces, soy un soldado que está en Irán y no tengo dinero para volver a mi país, pero me he enamorado de tu foto, mándame 3.000 euros para comprarme el billete de avión. Y a los chicos te mando fotos mías porque soy guapísima, estoy soltera y me quiero ir a vivir a España. Son modelos diferentes de estafas, ¿no? Pero a las chicas se les va un poquito más por el corazón y a los chicos un poquito más por la vista. Pero siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Bueno, sí necesitamos talento femenino. A ver, yo tengo un equipo en la parte técnica masculino y yo soy la que lidera el equipo, yo soy técnica. Y es verdad que veo que necesitaríamos muchas más profesionales chicas. Las chicas vamos mucho más al detalle y ponemos mucho más, no sé cómo decirlo, esa capacidad de detalle nos hace que el trabajo salga más redondo en los informes, en el estudiar cosas. Yo, si puedo estudiar cinco evidencias dentro de un equipo en vez de solo 3, voy a profundizar más y voy a estudiar las 5 evidencias, ¿no? Cuando a lo mejor en un perfil masculino, ya con 3, como se comprueban, como se demuestra lo suficiente, se queda con las 3. Pero a mí, por ejemplo, me gusta profundizar, ir al mínimo detalle. Las chicas tenemos más esa parte y los chicos son más prácticos, más sacar el trabajo adelante. Venga, vamos a ser eficientes y sacar las cosas adelante. Y las chicas intentamos cerrar más ese círculo y aportar más detalles a la información cuando hacemos un análisis.
Por eso me gusta mucho la visión que damos las mujeres en los trabajos técnicos, porque cerramos mucho más todos los informes que aportamos o todos los análisis que hacemos. Esa es mi experiencia. Ya os digo, hablo de generalidades, luego puede haber excepciones. Yo, por ejemplo, tengo 2 compañeros que siempre digo, parece que estamos en la NASA, porque nunca acabáis los trabajos, porque aquí esto es un nivel de perfeccionismo que mi madre, vamos a arruinar la empresa solo con el nivel de perfeccionismo que tenemos, porque a veces hay que baremar el tiempo con el trabajo. Pero tenemos que ser un equipo multidisciplinar y ahí cabemos todos, con lo cual es importantísimo tener la practicidad y el nivel de detalle al que llegamos un poco más por la parte femenina. Y luego el mundo digital afecta a toda la sociedad, así que es lógico que todos estemos involucrados y todos tenemos puntos de vista distintos. Nosotros en nuestro equipo discutimos un montón, David lo sabe también. Discutimos muchísimo los 3 socios porque tenemos puntos de vista totalmente opuestos, pero eso es lo que nos enriquece. Eso precisamente es lo que hace que seamos más globales, porque al final sumamos todos los puntos de vista. Bien, no todo es programar, es verdad, no todo es analizar, no todo es trabajar con hardware. Hay muchos perfiles diferentes que pueden ser menos técnicos, pero que son necesarios en ciberseguridad. Por ejemplo, tengo amigas que trabajan en publicaciones digitales, son expertas en comunicación, concienciación y trabajan para revistas especializadas en ciberseguridad. Son periodistas, analistas de riesgos, abogadas. Nosotros trabajamos mucho con una abogada especializada en ciberdelitos que es penalista, pero se ha tenido que hacer, aparte de un máster específico de tecnología, derecho y tecnología, viene a charlas de ciberseguridad y estudia muchísimo la parte técnica, porque aunque su parte es el derecho, pues tiene que trabajar en esa línea. La parte de psicología, porque conozco psicólogas que lo que hacen es perfilar quiénes pueden ser los atacantes de una o X empresas, ¿no? De los clientes. Porque al final, igual que la policía tiene que hacer perfiles psicológicos, en la parte de ciberseguridad también se perfilan por los tipos de ataque, quién puede estar detrás, etcétera. Entonces, no hay que ser solo hacker en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Sino que realmente es tener ganas y desde distintas perspectivas se puede abordar el mundo de la ciberseguridad. Os quiero, en Girls Can Hack, esta web, también podéis ver actividades que se hacen para promover que el talento femenino abogue por la parte de ciberseguridad. Es a nivel global, también está en Estados Unidos, una de las fundadoras es Soledad Antelada, que fue la CISO de la campaña de Kamala Harris y está en la oficina del CISO de Google en Estados Unidos. Y Girls Can Hack en España tiene bastante movimiento. Luego está Women for Cyber y alguna plataforma más. Entonces, hay opciones para entrar en el mundo de la ciberseguridad. Hablando de la diversidad de perfiles, y aquí retomo lo que os contaba antes de la parte defensiva y ofensiva. Lo que vemos rojo es parte ofensiva, voy a intentar, mi cliente me contrata para intentar ver sus puntos débiles, robarle datos. Vale. Y luego está la parte azul, el Blue Team, que es un SOC, un centro de operaciones de seguridad. Vamos a defender los sistemas. Existe un nivel intermedio, que es el Purple Team, que es una combinación de azules y rojos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. A mí no me convence estos sistemas. Yo no creo en el Purple Team, por ejemplo. Creo que el Blue Team y el Red Team tienen que ser totalmente independientes. No creo en un mix de ambos sistemas, pero bueno, es verdad que hay muchas empresas que optan por esos modelos. Eso a nivel de trabajo, ofensivo o defensivo. Pero luego está la parte de vamos a formar a los desarrolladores. Entonces podemos tener desarrolladores de software y arquitectos que los tendríamos en el lado amarillo, pero que tienen que aprender a securizar. Los amarillos serían los que construyen la casa. ¿Y quién construye las cerraduras? Pues las cerraduras las podrían construir los verdes o los amarillos en combinación con los naranjas,
Porque un Orange Team al final lo que hace es alimentarse de lo que le cuenta el Red Team y se lo traslada al equipo de desarrolladores y arquitectos. Es decir, si yo sé, conozco vulnerabilidades, conozco problemas, vamos a trasladárselo a los desarrolladores y a los arquitectos de mi sistema para que puedan securizar todo esto. Entonces, no solo construyo la casa, sino que la fortalezco y pongo cerraduras, alarmas, etcétera. Y ahí nos vamos yendo a la parte verde. Esto es un poco la rueda de colores. Y luego tenemos la parte blanca, gestión, compliance, etcétera. Lo que es cumplimiento, gobernanza. Vale. Entonces hay muchas facetas dentro de lo que es ciberseguridad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, un poco al hilo de lo que comentábamos antes. Bueno, de los profesionales más demandados en el 2024, técnicos, consultores. Al final un consultor es quien aconseja sobre, pues con lo que tú tienes, creo que iría por aquí, securizaría de esta manera, metería estas medidas, o un asesor que estarían en la misma línea que el consultor. Administradores de seguridad o directores de seguridad. Al final los directores de seguridad engloban más cosas porque también tienen que llevar temas de seguridad física, pero bueno, son distintos perfiles que se solapan en algunas actividades, etcétera. Y los técnicos pues pueden ser analistas de SOC o tener otro tipo de labores dentro de ciberseguridad. Aclarar aquí una cosa, administrador de seguridad TIC. Para mí la ciberseguridad es una capa que va sobre los sistemas. Si no tenemos bien administrados los sistemas, que es la base, no tiene sentido poner ciberseguridad, porque vamos a tener tantos agujeros que tapar que no los vamos a poder tapar. O sea, empecemos por administrar correctamente los sistemas, tener bien configurados lo básico, el servidor de correo bien configurado, tener un sistema, un directorio activo, etcétera. No me quiero meter a temas técnicos, pero hagamos correctamente la base y sobre una base fuerte podemos meter la capa de ciber. Entonces la capa de ciber va a ser robusta. Si mi base es frágil porque está mal montada, podemos gastarnos lo que queramos en ciber, pero le estamos poniendo puertas al campo y eso no tiene sentido. Entonces también veo que se le llama a algunas cosas, se les llama ciberseguridad y para mí pertenecen a la parte de administración de sistemas. Un básico es tener un backup de nuestros datos. Para mí eso no entra dentro de lo que es ciberseguridad, es que es un básico de la parte de administración de sistemas, ¿no? Pero bueno, eso ya son opiniones propias, porque veo que se le llama ciberseguridad a muchísimas actividades que pertenecen a la parte de administración de sistemas y que deben de ser imprescindibles. Y luego pongamos la capa de ciberseguridad. Y aquí normalmente es donde falla la pyme, que ya no tiene una buena capa de administración de sistemas. Bueno, algunos perfiles que nos podemos encontrar en ciberseguridad. ¿Quién es el CISO? Al final el CISO es la persona que lidera el equipo de seguridad de la información dentro de las empresas. Pues tiene que diseñar políticas, supervisar al equipo de ciber, tomar decisiones estratégicas. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que el CISO normalmente aquí cuelga del CIO. O sea, cuando tenemos una estructura en la parte de sistemas en una gran empresa, tenemos al responsable de toda la parte tecnológica, que es el CIO, tenemos al CTO, que es normalmente el que gestiona más la parte técnica, esa parte de administración de sistemas, etcétera, que os digo, y luego el CISO, que es el que lleva la parte de ciberseguridad. A veces veo que el CISO cuelga del CFO, del financiero. ¿Qué significa eso para mí? Que las decisiones a lo mejor no se toman por la calidad de las herramientas que se compran, sino que el financiero dice tenemos tanta pasta, con esta pasta compra lo que puedas. Os lo estoy generalizando mucho, ¿no? Pero he visto esas actuaciones. Entonces, la capacidad de acción del CISO va a medir mucho qué puede hacer o qué no puede hacer dentro de una empresa. La respuesta ante incidentes. Cuando se hablaba de los incendios es que nosotros hacemos respuesta ante incidentes también. Cuando atacan a una empresa, nos llaman, desplazamos a 2 técnicos, si es posible un técnico empieza a trabajar en remoto y cuando llegamos allí normalmente está todo parado. La planta de producción parada o las plantas de producción paradas, las oficinas paradas, la gente mirando al techo y pánico en las instalaciones.
Y ahí hay que empezar a trabajar. Normalmente estamos 48 horas sin dormir. Eso ya es un básico normalmente, porque hasta que empiezas a ver qué está pasando. A la vez vamos intentando preservar las evidencias y levantamos los sistemas, analizamos, limpiamos los sistemas y vamos restaurando poco a poco. Lo que intentamos es que la empresa vuelva a funcionar cuanto antes, que las plantas de producción se pongan en marcha cuanto antes, pero a la vez queremos preservar evidencias por si eso se pudiera judicializar y para poder responder las dudas. ¿Por dónde entró el atacante? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y si nos ha robado datos. Esa es la respuesta ante incidentes. Son bastante intensas y a veces bastante largas en el tiempo. Un compañero mío se tuvo que ir a vivir a otra ciudad un mes para poder levantar todos los sistemas de la empresa que nos había contratado. Entonces, bueno, tal vez sea, a mí es la parte, es tan intensa que yo ya me estoy sacando de las respuestas de incidentes, pero tengo compañeros que les encantaría vivir respuestas ante incidentes todas las semanas. Yo ya no tengo edad para esto, yo ahora prefiero dormir. Bueno, responsables de cumplimiento normativo que se ocupan de ver, pues, o de cumplir certificaciones. Hay distintas certificaciones que las empresas pueden cumplir para estar alineadas con la ciberseguridad. La más conocida, ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad, si vamos a trabajar con administraciones públicas. Y luego está saliendo siempre normativa europea que afecta a distintas empresas o a distintas tipologías de empresas o distintos sectores de empresas, mejor dicho, DORA, NIS2, etc. Entonces hay perfiles que se dedican a controlar que esas empresas van a cumplir la normativa que se les está exigiendo. Y no es poca cosa, porque hay que adaptarse, no son solo cuestiones de documentación, son cuestiones de que a nivel técnico hay que cumplir. Entonces, requiere trabajo e inversión por parte de la empresa. Los auditores que intentan acceder a datos de una empresa porque auditan los sistemas, auditan las aplicaciones móviles, auditan las webs, etc. Al final lo que se trata es de comportarse como un atacante con el consentimiento de nuestro cliente, nos contrata para eso y hay que intentar llegar hasta donde se pueda, ¿no? Esto es un trabajo bastante técnico. Desde mi punto de vista, todo el mundo dice que quiere ser hacker, ¿no? Todo el mundo tiene la idea de romántica de que guay, yo ahí contra el mundo, etc. Es mucho más difícil defender que atacar. Y si no sabes defender, no eres un buen atacante. Para mí, la base de todo es saber de los sistemas. Una vez que controlamos de cómo funcionan los sistemas, pasemos a saber defender y entonces saber atacar es mucho más sencillo. Los que se le ocurran mucho son los que están en la parte defensiva. Los que están en la parte ofensiva, con todos los respetos, y esta es una conversación que tengo mucho, pues oye, está bien, se lo pasan pipa, pero lo complejo es estar defendiendo, y estar defendiendo en tiempo real, eso ya también tiene su mérito. Luego están los arquitectos de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos un arquitecto de seguridad, y siendo los que somos, tenemos más de 200 servidores, con lo cual la parte de arquitectura es fundamental para cualquier empresa, pequeña o grande, porque cómo montas la arquitectura es como luego estás poniendo cerraduras también en esa primera base que os comento de la parte de sistemas y luego ya metes la capa de ciber, pero estás haciendo algo mucho más robusto si ya haces una arquitectura segura desde el inicio. Y nosotros también ayudamos a nuestros clientes a modificar sus arquitecturas para que las mejoren. Malas arquitecturas son agujeros de seguridad. Y suele haber muy malas arquitecturas en general, porque antes no se le prestaba atención a estas cuestiones. Y luego están los analistas, por ejemplo, en el SOC, en un centro de operaciones de seguridad, que es un analista de nivel 1, el que está viendo alertas y empieza a descartar, oye, pues esta alerta puede ser grave, no, esta alerta es un falso positivo, ¿no? Esto no es real. Y va puliendo ese trabajo. Si una alerta le parece sospechosa, la eleva al L2. El L2 tiene más años de experiencia, tiene otros conocimientos y estudia si esa alerta realmente puede ser un problema para el cliente o no.
y si realmente ve que puede ser un problema, lo escala al L3. Los L3 normalmente todos tienen conocimiento en forense, hacen un estudio forense en profundidad de lo que está pasando, le da las indicaciones al cliente de lo que hay que hacer, o si tenemos permiso del cliente, se aíslan las máquinas afectadas o lo que se hace, lo que tengamos permiso para hacer, o se lo comunicamos al cliente para que haga lo que él considere mejor con nuestro asesoramiento. Entonces, dentro de los analistas hay distintos niveles. Esto lo va marcando la experiencia también. No vamos a empezar como L3 desde el principio, empezamos como L1 y luego vamos aprendiendo para llegar a L3. ¿Qué habilidades buscan las empresas? Bueno, primero, es fundamental el trabajo en equipo. O sea, el rollo de llanero solitario, eso pues, existe y puede funcionar, pero en equipo llegamos mucho más lejos, sin duda. Entonces, y un equipo multidisciplinar. Para que os hagáis una idea, dentro de mi equipo tengo gente autodidacta, gente que ha hecho distintos módulos técnicos de FP, un teleco informático, un filósofo. Hizo filosofía, se metió a estudiar temas de redes de forma autodidacta y es un crack. Los perfiles son muy diferentes, pero son muy técnicos porque les apasiona, ¿no? Lo que pasa que al final lo que nos da, lo que a un equipo le da la capacidad son las distintas visiones y las distintas actitudes, ¿no?, que tengamos. Curiosidad por aprender es fundamental. No esperéis que al llegar a una empresa os den las cosas hechas, ni que os lo expliquen todo. Y si vais a estudiar la carrera o un ciclo de sistemas, no os paréis a que os expliquen las cosas. Investigad, usad plataformas, porque lo que hay que tener es ganas de salir a aprender. No esperéis a que os den los conocimientos, porque en otras materias puede funcionar, en ciber no funciona, porque hay que estar siempre estudiando y aprendiendo. Trabajo en equipo, ya os lo dije, fundamental. Tener un pensamiento crítico, más en forense, no nos podemos creer lo que vemos. En forense hay que hacer análisis con herramientas específicas. No nos vale mirar una pantalla, sí, yo veo que este WhatsApp fue enviado este día a esta hora. Eso no me vale. Tengo que hacer una extracción de la base de datos de WhatsApp, del móvil, y estudiar muchos más datos que ese mensaje. Los forenses nunca nos fiamos de lo que vemos. Entonces tenemos que tener pensamiento crítico. Estaría guay tener buena comunicación. Por ejemplo, en mi caso, que ratifico informes en juzgado y tengo que expresar lo técnico de una forma llana, es algo que he tenido que ir practicando con el tiempo, ¿no? La buena comunicación es fundamental y los que somos técnicos tendemos a comernos las palabras, a asumir que no se entienden, etcétera, y ahí siempre hay que hacer un esfuerzo. Yo he tenido que hacerlo, yo he tenido que esforzarme mucho para esta buena comunicación y tener capacidad de resolver problemas. En una respuesta ante incidentes, que vivimos momentos tensos, ahora entendéis lo de los monsters que los compramos por palés, ¿no? En mi coche, yo en el maletero llevo una cajita con monsters, o sea, así. Esta es la vida que tenemos. No sé si sois curiosos, curiosas. ¿Alguna dice que no? A ver. Mi consejo, nosotros cogemos muchos alumnos en prácticas de ciclos medios, ciclos superiores, carreras, etcétera. Actitud. A mí me dan igual los conocimientos. Actitud. Tener ganas. Las ganas son lo que marca la diferencia. Podemos ser mejores o peores, pero si tenemos ganas, nos comemos el mundo. Si esperamos a que nos lo expliquen todo, a que nos lo traigan y nos lo den hecho, pues a lo mejor hay que buscar otros temas, no sé. Pero yo lo que veo es que en millones de sectores estamos constantemente aprendiendo. En ciber estamos constantemente aprendiendo. La informática cambia constantemente. Modelos de móviles, modelos de ordenadores, sistemas operativos, todo cambia. Nos estamos adaptando constantemente. En medicina hay constantemente avances. Ya se opera con robots. O sea, estamos siempre investigando y avanzando. No penséis que vais a aprender una cosa y os vais a quedar ahí. Nos vamos a tener que estar adaptando siempre. Y ciber es uno de esos ejemplos. A lo mejor en vez de motivar, es desmotivando. Bueno, yo os animo de verdad porque es apasionante. El trabajo es apasionante. Aquí sí que nos aburrís en la vida. Consejos. Los estereotipos son una chorrada absoluta. No existen estereotipos. Cualquiera puede hacer lo que quiera y en ciber más.
he visto gente sin tener ni idea, que tenía otra profesión, que se quiso reciclar, con más de 35 años, se ha metido a ciber y es un crack. No hay límites si queremos aprender. Explorar, hacer retos. Hay gente que tiene en distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, criminología, por ejemplo, gente que ha estudiado criminología y lo ha unido con la parte de ciberseguridad y hace un montón de estudios y publica muchas cosas. Plataformas como TryHackMe o Hack the Box, etcétera, que son plataformas que tienen parte gratuita donde se puede empezar a aprender hacking y están disponibles para todos. Hay plataformas para aprender a securizar. Son máquinas virtuales que os descargáis y hacéis los retos. Hay millones de cosas disponibles para aprender. Inglés, fundamental. No sé si aquí alguien tiene problemas con el inglés, pero documentación en inglés. Nosotros hacemos muchas cosas en inglés porque hablamos con muchos fabricantes de fuera. A veces te mueves a otros países por ampliar y buscar clientes fuera, con lo cual el inglés es fundamental. No es imposible saberlo todo, imposible. Como dice uno de mis socios, Google es el que lo sabe todo, solo hay que aprender a buscar en Google. ¿Cómo buscamos en Google? En inglés. Eso ya os lo digo. Siempre buscamos todo en inglés y la documentación que manejamos toda en inglés, siempre. Las traducciones a veces no funcionan bien. Y esto es un poco lo que os comentaba. Organizaciones y comunidades que organizan cosas para mujeres, para la parte de STEM o para la parte específica de ciber, como Women for Cyber, Girls Can Hack o Girls for STEM, son súper interesantes. Asistir a esos eventos o, si publican cosas, seguir sus publicaciones, etc. Y creo que ya está. Sempre é un privilexio escoitarte e agardamos que a intervención servise un pouco de inspiración tamén a todas as persoas presentes nesta xornada. Vale? Con esta ponencia damos por finalizada a transmisión en directo desta cuarta edición de Somos Cibernéticas e continuamos agora tamén con esta xornada de forma presencial xunto co alumnado que hoxe nos acompaña. Moitas grazas de novas persoas que nos seguiron en liña, esperamos que desfrutedes do evento e que vos animedes a seguir explorando o mundo da ciberseguridade. Moi bo día e moitísimas grazas.